A medida que la crisis financiera mundial se profundiza, aumenta la tensión entre China y los Estados Unidos. La crisis financiera global ha producido una de las paradojas más curiosas de la historia político-económica de las últimas décadas. Estados Unidos, defensor y promotor a ultranza del libre comercio, el achicamiento del Estado y la primacía absoluta del mercado, debió salir al rescate de bancos y empresas privadas en quiebra, utilizando fondos federales y aprobando, muy a pesar de los deseos de su clase política y de los economistas del establishment, vastos planes de estatización. En tanto, China, un país cuya economía, pese a los matices y reformas que se han ido introduciendo, sigue declarándose oficialmente comunista, rechazó estas políticas que, primero, George W. Bush en el inicio de la crisis y ahora Barack Obama, ante la profundización de la recesión, implementaron, devolviendo al Estado el inevitable papel de último garante ante la caída de los antiguos paradigmas neoliberales. La explicación de esta aparente contradicción está en el terreno de la economía política y las aceleradas transformaciones que han remapeado el comercio global y las interdependencias políticas en las últimas décadas. China es el mayor tenedor mundial de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tiene en su poder más de $1 billón en estos bonos, que son títulos de la deuda pública de Estados Unidos. Desde que el dólar se convirtió en moneda de reserva de la mayoría de los bancos centrales del mundo en reemplazo del patrón oro, estos bonos del Tesoro, o T-Bonds, fueron considerados una de las inversiones más seguras del mundo por la solidez de la economía estadounidense, así como por su altísima liquidez y valor de cambio. Existen varios tipos de bonos del Tesoro y sus compradores son países extranjeros, empresas e incluso particulares. Su función principal ha sido financiar a través de su venta y a una escala macroeconómica la expansión de la economía estadounidense, incluyendo todos sus avatares a lo largo de la historia reciente, y también las sucesivas guerras e invasiones que han caracterizado a la política exterior de Washington desde la Primera Guerra Mundial hasta las últimas aventuras bélicas en Afganistán e Irak. Si China decidiera salir a vender de manera masiva estos títulos de la deuda pública estadounidense, o incluso si solo dejara de comprarlos al ritmo en que lo viene haciendo, el resultado, sobre todo en este momento de crisis global, sería el colapso del dólar y el hundimiento definitivo de toda la economía estadounidense. De hecho, Barack Obama no tiene otra manera de financiar los rescates multimillonarios de bancos y empresas que hizo aprobar por el Congreso que la necesidad china de comprar esos bonos, lo que convierte a Beijing en el gran prestamista de última instancia de Washington y por ende de la economía mundial, a una escala que supera de manera impensable el rol que alguna vez tuvieron en ese sentido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los estrategas chinos consideran a estos bonos, además, como un recurso militar. La amenaza de salir a venderlos es suficiente para disuadir a Estados Unidos de un eventual ataque y se conoce popularmente a esta posibilidad como el arma secreta china. Sin embargo, China también está en problemas a causa de la magnitud de los fondos que tiene atados a la moneda y los bonos estadounidenses. Mientras el dólar siga siendo la principal moneda para las transacciones internacionales, no puede prescindir de ellos y a la vez cualquier medida en términos de economía doméstica que tome el gobierno de Obama en este contexto influirá en el valor del dólar y por lo tanto perjudicará a China. Es por eso que las autoridades chinas criticaron duramente a Obama por el uso de fondos federales para los últimos salvatajes, ya que saben que para asegurar la efectividad de la medida, el Tesoro estadounidense debe emitir moneda, incrementando el riesgo de una escalada inflacionaria, y que, además, esos miles de millones de dólares podrían ser devorados por el agujero negro de la recesión, afectando así el valor de las reservas que Beijing posee en moneda estadounidense. La preocupación china
fue expresada con palabras cuidadosas pero claras por el primer ministro chino Wen Jiabao cuando señaló antes de la cumbre del G20: me gustaría exhortar a Estados Unidos a hacer honor a su palabra y a continuar siendo una nación confiable, garantizando la seguridad de las inversiones chinas. Pero China no se queda en declaraciones. Paralelamente a la presión que ejerce sobre Washington, está diciendo al mundo que, dado que el sistema de Bretton Woods ya ha colapsado, es hora de ir pensando en reemplazar al dólar como moneda de reserva internacional, ya que mantenerlo en ese rol supone actualmente más costos que beneficios. La propuesta, planteada antes de la última cumbre del G20 por el presidente del Banco Central chino, Zhou Yaochuan, es un razonamiento puramente pragmático que no solo China está considerando y augura una verdadera pesadilla para Estados Unidos. Los otros dos mayores poseedores de títulos de la deuda estadounidense después de China son Japón y Rusia, país con el que, por ese motivo, Washington también debe estar en buenas relaciones. La preocupación por la seguridad de los títulos de deuda pública y la capacidad de un país para honrar sus compromisos estaba reservada hasta hace muy poco a naciones que eran consideradas incorregibles por el Fondo Monetario Internacional por no haber profundizado las políticas libremercadistas impulsadas por el consenso de Washington. Era el caso de Argentina, no de Estados Unidos. Pero ahora que explotaron las burbujas y el crédito se escurre de los mercados globales, la Casa Blanca debe soportar que China la trate con los modos antes reservados para las economías emergentes, mientras constata que cada vez son menos los países dispuestos a seguir financiando las aventuras del imperio a costa de sus propias economías. Quedaron absolutamente lejos los tiempos en los que Estados Unidos presionaba para que China devaluara su moneda. ¿Cómo era la historia esta con el yuan que le pedía? ¿No? Tal cual, sí. ¿Quién el exige tema de la ahora? competitividad, sí. Exacto. ¿Quién exige bueno, ahora? hasta hace pocas semanas aún se insistía, con menos ecos que antes, pero con el mismo argumento, ¿no? Sí, pero estamos muy lejos. Ahora Sí. es China la que presiona y de qué manera, ¿no? Claro. Bueno, hagan ustedes, le podría contestar a China, hagan ustedes lo que quieran con el dólar. Digamos, lo que tienen que ajustar son ustedes, la moneda que vale es la mía. Ahora, lo que venimos diciendo hace rato es la presencia económica que empieza a tener China, pero necesariamente a través de la presencia económica comienza a tener presencia política. Totalmente. ¿Cómo se va dando esa presión? ¿Cómo aparece China en este momento presionando? ¿Qué puede pasar? Sí, fíjate vos que China en realidad no está dentro de ninguno de estos discutiendo en el seno ni del FMI, ni del Banco Mundial, ni de los grandes organismos, y sin embargo es el principal referente hoy de la discusión financiera o la salida de esta crisis financiera internacional. Por el tema que está planteado en el informe del valor que van teniendo las monedas y la interrelación que va teniendo China, sobre todo con Estados Unidos en el tema deuda, bonos, el tema dólar. Está todo muy interdependiente. Digamos, no es fácil la salida para nadie, e inclusive el poder que tiene China en este sentido, al ser el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos, y por lo tanto tener prácticamente el control sobre el valor del dólar, para China tampoco es fácil, digamos, encontrar una solución, ni puede ejercer esa presión en forma absoluta, porque detrás de una crisis del dólar o de los bonos de Estados Unidos también puede sobrevenir una crisis de la propia China. O sea, no le conviene salir del dólar, porque tiene dólares. Digamos, claro, su principal reserva hoy son dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos, entonces o está preparado para una salida y para una sustitución de esa situación, o lo arrastra. Al mismo ¿no? tiempo... La paradoja del gran deudor con respecto al acreedor. Yo puedo ser un gran deudor tuyo, entonces estoy absolutamente en manos tuyas. Ahora, si yo no te pago y te hago quebrar a vos, ¿quién domina a quién? Claro. Me parece un poco esa paradoja que se está dando. Pero en términos comerciales también la balanza es deficitaria. Quiero decir, Estados Unidos siempre es deficitaria en relación a China. Estados Unidos está viviendo hace años de prestado, digamos, dicho así brutalmente. ¿Una moneda? Un dólar por ahora. Tiene un enorme déficit presupuestario, es decir, déficit fiscal, un enorme déficit en el comercio exterior, y además una moneda que es su único sostén, es una moneda que acepta a todo el mundo. Es decir, el gran bono del Tesoro de Estados Unidos en realidad es la moneda, porque es un dólar que todo el mundo aceptamos sin pedir ni siquiera un interés por esa moneda. Es como si le estuviéramos dando un préstamo a tasa cero a Estados Unidos permanentemente cada vez que utilizamos el dólar. Entonces,
La mínima caída de la credibilidad del dólar pone en crisis todo el sistema. Ese es el tema. Es lo que ellos dicen del tema de la confianza. Exactamente. Confianza a los Si bancos. el dólar dejara de ser una moneda confiable, acá explota la gran burbuja. Acá explota la gran burbuja. Pero es decir, entonces para es decir, no acepto más dólares, no quiero más dólares, ni siquiera ni para especular, ni para meter abajo el colchón, ni para comerciar. Bueno, ahí sí tendremos que estar hablando de un nuevo sistema. Y entonces para financiero y económico seguir en mundial. nuestra habitual conducta de desconfianza, todos estos cambios en relación al mundo que está teniendo Estados Unidos vienen a ser una respuesta inteligente por parte del presidente Barack Obama en términos de pérdida de hegemonía, pérdida de confianza del mundo. Si no sale a mostrarse al mundo como un buen dialoguista, es el desastre universal para Estados Unidos. Por un lado es eso, pero por otro lado tampoco es una garantía, porque no está, me parece, totalmente en manos de la decisión de unos cuantos gobiernos cómo se sale de esto, porque la crisis es real y por ahora se le está dando respuestas ficticias. Es decir, el tema de que Estados Unidos esté aplicando una política de subsidios permanentes, por ejemplo, al sistema financiero, Sí. en realidad, si uno lo mira técnicamente, lo que está haciendo es agrandando el problema, está aumentando el déficit. Europa no está haciendo una cosa diferente. Europa está haciendo exactamente lo mismo. Y, digamos, otros países, salvo China, el resto no tiene tanta incidencia como con sus políticas. Los demás países hacen políticas de protección, de resguardo. Sí. Es decir, China, por eso la gran expectativa es ¿qué hace China? Por ahora China ha sido bastante pasivo en todo esto, no ha tomado grandes decisiones, salvo esto que estábamos viendo, las declaraciones advirtiendo, ojo, que el dólar no es la moneda de circulación legal y aceptada por todo el mundo para toda la vida. Digamos, se está poniendo en duda la vida que puede tener, la vida útil que puede tener el dólar como moneda fuerte. Con digamos, Rusia y pero con Brasil hasta ahora, empujando también. Exactamente, pero hasta ahora a nivel de advertencia no ha hecho nada para empujar el dólar hacia la caída. Por eso lo que hablábamos al principio. Corre sus riesgos también Claro. si llega a ser esto. Por eso, digamos, me parece que todo esto apunta o a una salida de transición, que nadie sabe, nadie ha propuesto todavía cómo es esa transición, o a una gran crisis.